Capítulo 24 de Fisiología Médica de Wheaton y Hall, shock circulatorio y su tratamiento. Sean bienvenidos una vez más a ROSMED y vamos a hablar acerca de este capítulo a modo de resumen. Entonces, primero vamos a mencionar que el shock circulatorio se produce cuando el flujo sanguíneo es inadecuado para cubrir la demanda tisular. Esto ya lo hemos mencionado, lo que va a provocar un extenso daño tisular en todo el cuerpo. Esto va a incluir al sistema cardiovascular, es decir, el corazón, vasos sanguíneos y el sistema nervioso simpático, lo que agrava progresivamente el estado de shock. ¿Cuáles son las causas del shock? En primer lugar, vamos a tener la disminución del gasto cardíaco inadecuado por anomalías cardíacas o también de la disminución del retorno venoso. Entonces, primero, pues con respecto a las anomalías cardíacas, tenemos que mencionar con respecto al infarto de miocardio, por estados tóxicos del corazón, disfunción valvular severa o también arritmias, ¿no? Con respecto a la disminución del retorno venoso, tenemos que mencionar que va a existir una hipovolemia, es decir, pérdida de volumen sanguíneo, pérdida de tono vascular, especialmente el venoso, y la obstrucción del flujo sanguíneo. Ahora, otra de las causas del shock también puede ser cuando existe un shock con gasto cardíaco normal o elevado. Es decir, más allá de una causa, se da esto cuando el gasto cardíaco es insuficiente ante una tasa metabólica aumentada o cuando la perfusión es anómala, es decir, donde hay un flujo dirigido a tejidos no nutritivos. Esto va a ocasionar el shock con gasto cardíaco normal o elevado. Bien, ahora vamos a mencionar a continuación lo que vendrían a ser el shock hipovolémico, ¿no? Que es conocido como el shock hemorrágico. Entonces, este shock básicamente es un shock no progresivo, que es conocido como compensado. Esto va a activar una respuesta compensatoria suficiente que previene el deterioro. Los mecanismos van a ser los siguientes. Va a activarse primero, como mencionamos, el sistema nervioso simpático. Esto por los vasoreceptores ante la hipotensión. Luego va a dar lugar a lo que es la vasoconstricción de arteriolas y venas. Va a haber un aumento del retorno venoso y la frecuencia cardíaca. Y también la liberación de las catecolaminas, como por ejemplo la angiotensina 2, la vasopresina y la endotelina. Si estas respuestas, por ejemplo, son eficaces, pues la circulación se va a recuperar espontáneamente. Ahora, existe otro tipo de shock que ya también es progresivo, porque el anterior era no progresivo, es decir, compensado. Ahora, en este shock progresivo, es decir, podríamos incluso llamarlo descompensado, se debe, obviamente sin intervención, el shock va a avanzar, ¿no? Pero esto se debe o básicamente van a aparecer múltiples mecanismos de deterioro. En primer lugar, la disminución del flujo cerebral, ¿no? Si el flujo cae demasiado, pues incluso el centro vasomotor, que en este caso reduce la descarga simpática, va a dar lugar a un colapso circulatorio. En segundo lugar, la acumulación de los metabolitos. Como mencionamos en el anterior capítulo, hace 2 capítulos si no me equivoco, existían acumulación de metabolitos y como tal la circulación era clave para eliminar estos metabolitos, como que el ácido láctico, el ácido carbónico que no se van a eliminar, pues van a dar lugar a una acidosis metabólica. Ahora, esto va a favorecer la aglutinación de eritrocitos, formación de coágulos en capilares y pues va a dar lugar a lo que es éstasis sanguínea. Bien, ahora también existe otro tipo de, en este caso, mecanismo dentro de este shock progresivo, que vendría a ser el aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, aquí hablamos acerca de la hipoxia capilar y la falta de nutrientes. Esto debido a un trasudado de líquidos y proteínas al intersticio, ¿no? Ahora, esto también va a disminuir aún más el volumen sanguíneo y también otro de los mecanismos va a ser la liberación de las toxinas, ya que, por ejemplo, bacterias gram negativas del tubo digestivo van a liberar estas endotoxinas, que son toxinas que van a estimular el metabolismo celular de manera innecesaria, van a deprimir la función cardíaca directamente debido a lo que hemos mencionado, ¿no? Ahora, también otro de los mecanismos es que va a existir deterioro celular. Esto va a aparecer especialmente en los tejidos de alto metabolismo, por ejemplo, hígado, riñón, el miocardio o también algunos cambios celulares. Por ejemplo, fallo en el transporte activo de sodio y potasio, que en este caso va a dar lugar a la tumefacción celular, una disminución de la actividad mitocondrial, lo cual va a dar lugar a la caída en producción del ATP. Va a haber una ruptura lisosomal, esto va a dar lugar a la liberación de las hidrolasas, que en este caso van a ocasionar un daño enzimático, y finalmente va a haber una reducción del metabolismo, de la glucosa, ¿no? Ahora, en tercer lugar vamos a hablar acerca del shock irreversible. Hasta ahora hemos hablado de 2 tipos, en este caso, de shocks, ¿no? Dentro del shock hipovolémico tenemos el shock no progresivo, el shock progresivo, y en tercer lugar vamos a tener este shock irreversible.
Entonces, básicamente, más que una clasificación, es un estado final, donde ya no hay posibilidad de recuperación, incluso con tratamiento intensivo. Entonces, aquí la principal característica es que aunque exista una transfusión, puede mejorar temporalmente la presión y el gasto cardíaco, pero el daño tisular es tan extenso que la muerte es inevitable. Ahora, existe también aquí dentro una causa central que pues está ocasionado debido al agotamiento de compuestos de alta energía. Como mencionamos, va a existir, por ejemplo, el daño en la producción del ATP. El ATP se va a degradar a ADP y luego de esto a AMP y finalmente a adenosina. La adenosina va a salir de la célula y se convierte en ácido úrico, es decir, este ácido úrico no puede ser reutilizable rápidamente. Ahora, la tasa de resíntesis de adenosina es solo por lo menos el 2% por hora, lo cual va a dar lugar a una insuficiencia para restaurar la energía celular, ¿no? Entonces, de manera resumida, vamos a decir que el shock va a comenzar como un problema hemodinámico, pero si progresa sin corrección, se transforma en una emergencia metabólica y celular. La fase irreversible va a marcar un punto de no retorno en el que incluso medidas agresivas son ineficaces debido a la destrucción tisular y a la pérdida de control celular. Ahora, entonces, a continuación vamos a mencionar un poquito de la fisiología del tratamiento en el shock y también la reposición de volumen según la causa del shock. Entonces, como hablamos en primer lugar, shock hemorrágico, ¿no? La causa, pérdida de sangre, punto. El tratamiento ideal aquí sería pues infusión de sangre total. Entonces, actualmente se usa una combinación de un concentrado de eritrocitos junto con un plasma fresco congelado. Pero existen alternativas. Por ejemplo, en guerra o en carencias de sangre se puede usar solo plasma, que en este caso va a mantener la presión coloidosmótica y también va a reducir el hematocrito, aumentando la carga para el corazón. Ahora, otra de las alternativas podría ser sustitutos de plasma como el dextrano, que en este caso es un polisacárido de alto peso molecular. Esto va a hacer que se mantenga también la presión coloidosmótica y evitan el paso rápido del líquido al intersticio. Bien, ahora ya también el shock, por ejemplo, que existe un shock que podría ser ocasionado por quemaduras, ¿no? O destrucción intestinal. Aquí vamos a hablar principalmente de la causa, pues obviamente de la pérdida de plasma rico en proteínas hacia el intestino o piel. El tratamiento aquí va a ser infusión de plasma. En el caso, por ejemplo, en que hay una obstrucción intestinal, el aumento de presión capilar por la distensión va a favorecer la pérdida del plasma. La infusión precoz puede restaurar rápidamente la hemodinámica. Y en caso de quemaduras, ya también el plasma se va a perder por la piel dañada y esto va a hacer que se reduzca el volumen plasmático, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa en un shock por deshidratación? Esto va a ser causado por la pérdida de agua y electrolitos. El tratamiento aquí va a ser por una infusión de solución equilibrada de electrolitos y pues uno de los ejemplos que más utilizan es la solución de lactato de Ringer o de Ringer lactato, ¿no? Las causas posibles aquí es que puede existir exceso de vómitos, diarrea, sudoración excesiva o también, por ejemplo, en otros tipos de enfermedades como diabetes mellitus o la diabetes insípida. También existen diuréticos, por ejemplo, en este caso la enfermedad de Addison, que va a reducir la aldosterona y pues puede ocasionar un síndrome nefrótico y después de llevarnos a un shock por deshidratación. Ahora, también existe el shock traumático. La causa aquí, pues obviamente es debido a la hipovolemia por hemorragia, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tráfico. Ahora, también existe esto, bueno, dentro del shock traumático, otra de las causas puede ser incluso el dolor intenso, que puede en este caso inhibir el centro vasomotor, disminuir eferencias simpáticas y reducir también la presión arterial y el retorno venoso. El tratamiento aquí va a ser la reposición obviamente de sangre y también podemos, con respecto al dolor intenso, pues optar por analgésicos apropiados para restaurar la función simpática. Bien, también existe un shock neurógeno, que en este caso la causa va a ser el aumento súbito de la capacidad vascular por pérdida del tono vasomotor. Entonces, esto debido obviamente a que el volumen sanguíneo, bueno, en este caso el volumen sanguíneo normal se vuelve insuficiente y también la disminución o va a existir una disminución de la presión media de llenado sistémico. Ahora, existen otras causas que son más específicas. Por ejemplo, la anestesia general profunda es cuando obviamente hay una disminución del centro de vasomotor o también cuando existen anestesias raquídeas extensas o también pues uno de los más obvios que es cuando hay un daño cerebral en el tronco encefálico. El tratamiento aquí va a ser una infusión de simpático-miméticos como por ejemplo la noradrenalina o la adrenalina.
Ok, sigamos hablando ahora del shock anafiláctico. Entonces, este shock anafiláctico se da por la reacción alérgica tipo 1, que en este caso es conocido como la hipersensibilidad inmediata. Se va a deber a que los antígenos se van a unir a la inmunoglobulina E en mastocitos y basófilos, y esto va a dar lugar a la liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas. Los efectos pueden ser incluso desde una vasodilatación arteriolar o también un aumento de la permeabilidad capilar, que van a dar lugar a un edema, y también un broncoespasmo que va a afectar la respiración. Todo esto, si es que se complica, va a dar lugar al shock anafiláctico, ¿no? El tratamiento aquí va a ser adrenalina, ya sea intramuscular o intravenosa, que en este caso es el tratamiento de primera línea. Obviamente para dar lugar a la vasoconstricción y también un broncodilatador. También vamos a utilizar los antihistamínicos, ya sean H1 o H2, o también glucocorticoides. La administración de oxígeno y el soporte respiratorio va a ser también necesario, si es que es necesario, claro. Y los líquidos intravenosos agresivos por la pérdida de volumen al espacio extravascular también pueden ser necesarios. Bien, el otro tipo de shock es el shock séptico, y bueno, este se debe obviamente a una infección sistémica, generalmente bacteriana, con liberación de endotoxinas o exotoxinas, y estas toxinas van a activar el sistema inmune, liberando de manera masiva citoquinas como la interleucina 1, interleucina 6 o también el TNF-alfa, ¿no? Lo cual va a dar lugar o va a provocar vasodilatación sistémica, aumento de la permeabilidad capilar, coagulación intravascular diseminada, que es conocida como el SID, y también daño al endotelio y múltiples órganos. Aquí el tratamiento va a ser antibióticos de amplio espectro lo antes posible. Vamos a hablar acerca de líquidos intravenosos agresivos también, vasopresores si persiste hipotensión. En este caso la noradrenalina sería de elección. Y también el oxígeno, ¿no? El soporte ventilatorio, el tratamiento, y también pues va a ser muy importante, así como el tratamiento de la causa infecciosa, por ejemplo por drenaje o por cirugía, también van a ser muy importantes. Ahora, también podríamos utilizar corticoides en casos seleccionados. Ahora, existen efectos generales del shock en el cuerpo, ya sea cualquier tipo de shock, ¿no? Ya sea el séptico, el que hemos hablado, el anafiláctico, entre otros. Entonces, todos estos van a tener efectos generales. Lo primero es que van a existir alteraciones celulares, es decir, a nivel tisular, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de la disminución de la perfusión. Como va a haber una disminución de la perfusión, va a haber una hipoxia. Y si hay una hipoxia, va a haber un metabolismo anaerobio. Y si hay un metabolismo anaerobio, va a haber una acidosis láctica. Y como mencionamos, esta acidosis láctica puede incluso dar lugar a un daño mitocondrial. Si hay un daño mitocondrial, disminuye la producción del ATP. Y por ende, puede también haber un fallo de la bomba de potasio y sodio, lo cual puede ocasionar edema celular. Y finalmente, todas esas cosas que estamos hablando van a dar lugar a la muerte celular. Y por ende, si hay una muerte celular, muerte tisular y finalmente un fallo multiorgánico que es conocido como el MOTS. Ahora, los efectos clínicos aquí es que va a existir debilidad muscular siempre, hipotermia por reducción del metabolismo, esto siempre en el shock hipovolémico o el cardiogénico, así como también en el neurogénico. Y por ejemplo, con respecto al séptico, en el séptico no suele presentarse hipotermia, más bien fiebre, y también en el anafiláctico también típicamente no se presenta hipotermia, pero en el hipovolémico, el cardiogénico y también el neurogénico sí se presenta, y bueno, también podría incluso ser en el obstructivo, en el séptico o en el neurogénico se pueden presentar hipotermia, ¿no? Ahora, por otra parte, también otro de los efectos generales va a ser la confusión o también el coma por hipoperfusión cerebral, la oliguria o la anuria, que en este caso van a dar lugar a una lesión renal aguda, que es conocido como IRA. Ahora, medidas generales también de soporte existen, ¿no? Por ejemplo, la posición de Trendelenburg, que en este caso son piernas elevadas, son muy importantes, una medida general. La oxigenoterapia también es muy importante, corticoides en algunos casos también, y el monitoreo continuo de signos vitales y la diuresis también van a ser importantes. Entonces, dicho esto, acabamos de terminar con este capítulo, el capítulo 24, donde hemos hablado del shock circulatorio y del tratamiento como tal. En el siguiente capítulo vamos a hablar del capítulo 25, en donde vamos a hablar ya de la unidad, la quinta unidad, donde hablamos de los líquidos corporales y los riñones. Una unidad muy difícil, pero voy a tratar de hacerlo más resumido. Si te gustó este capítulo, dale like y suscríbete.